¿Me escucharon? Sí, Bueno, profe. haciendo referencia al contrato de seguros, uno de los elementos pues que tiene que cumplirse, que es la obligación, si se quiere, fundamental para que el contrato se dé, es que el tomador del contrato pague la prima. Hemos visto en varias clases qué es la prima, hemos dicho que se define como el equivalente técnico del riesgo y hemos dicho que esta prima puede ser de distintos tipos. ¿Cómo define nuestras normas la prima? La define como la contraprestación que en función del riesgo debe pagar el tomador a la empresa de seguros en virtud de la celebración del contrato de seguros. Y fíjense que uno de los puntos importantes que tiene esta norma 20 del artículo 27 es que dice que salvo pacto en contrario, la prima se paga en dinero. Eso quiere decir que también la prima se puede pagar en especie. Luego nuestra norma dice que el monto que se les va a cobrar al asegurado, que es la prima, incluye todos los derechos, comisiones, gastos y recargos, con excepción de los impuestos que estén a cargo del directo del tomador, asegurado o beneficiario. Es decir, que lo que le cobramos al tomador, como hemos hablado, es la prima comercial, ¿verdad? O la prima de tarifa. Pero hemos dicho que esta prima de tarifa está compuesta por la prima pura de riesgo, que es el equivalente técnico de lo que se ha determinado a través de los cálculos necesarios que la compañía de seguros tiene que pagar, que tiene que cobrar para pagar los siniestros que probabilísticamente se ha determinado que van a ocurrir y que a esa prima pura de riesgo se le suman entonces, como dice nuestra norma, los derechos, comisiones, gastos y recargos, dentro de los cuales pues también por supuesto se incluye la utilidad y eso constituye la prima comercial o la prima de tarifa. También en clase hemos hablado de otras primas, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, de la prima nivelada, que es una prima que no se calcula exactamente para el periodo de cobertura, sino para todo un periodo del contrato, cuando son contratos a largo plazo, en los contratos de seguro de vida, y que en esa prima nivelada, pues durante un periodo en el cual el riesgo es mayor, se cobra menos prima y se compensa con una prima más superior al riesgo durante otro periodo del contrato. Es decir, que hay una especie de compensación. La prima se nivela porque son contratos de una vigencia muy larga y el riesgo no se mantiene igual. Entonces, durante un tiempo te cobro más, durante otro tiempo te cobro menos y compenso lo que te cobro más con lo que te cobro menos. Hemos dicho que esta prima nivelada se aplica en los casos de los seguros de vida a largo plazo, en los cuales, pues al principio, el asegurado paga más prima de la que le corresponde según el riesgo de su edad, pero eso se compensa con lo que el asegurado paga de menos, manteniendo siempre la misma prima, en los últimos años del contrato, donde debería pagar una prima mayor. Entonces, de aquí, pues vemos tanto la definición de prima como un elemento fundamental, que es que se puede pactar el pago en especie. Por ejemplo, en este caso se paga en especie. De repente una compañía de publicidad quiere contratar una póliza colectiva para sus empleados, pero a su vez ella es la que le suministra la publicidad a la empresa. Entonces pueden, ¿verdad? Pagar el monto de la prima con servicios que se pueden prestar. Bueno, luego tenemos aquí, dice que no se puede cobrar otra cantidad por concepto distinto al monto de la prima. Y esto se incluye en nuestra normativa porque hubo una época en que las compañías de seguro pretendían cobrar un monto por gastos de emisión, o sea, por gastos de emisión de la póliza. Y eso era una plata que les entraba directo y bueno, iba directo para la compañía y no había que hacer reservas ni nada. Y por supuesto, eso hoy en día está prohibido porque las compañías solo pueden cobrar la prima y, bueno, los impuestos que se deriven de esa prima y que la compañía de seguros le corresponda cobrar, porque, bueno, eso tiene unas reglas de derecho tributario de quien tiene que pagar el impuesto, etc. El tomador está obligado al pago de la prima en las condiciones que se establezca en la póliza. Ya sabremos que la prima se puede pagar toda, pero también se puede fraccionar y sobre el fraccionamiento de prima vamos a hablar posteriormente. Nuestras normas dicen que si el contrato de seguros es por cuenta ajena, la empresa también le puede reclamar el pago de la prima al asegurado o al beneficiario, si el tomador, por supuesto, no la ha pagado.
Y en los contratos celebrados en seguros de terceros, la empresa tiene derecho a compensar la prima con la prestación que se le debe al asegurado o al beneficiario. Pero ya habíamos visto anteriormente que la aseguradora no puede compensar la prima, no puede compensar, perdón, la indemnización con ningún otro monto que le deba el tomador. Lo único que puede compensar nada más es el monto de la prima de ese respectivo contrato donde está pagando una indemnización. Bueno, este último punto tiene que ver también con lo que hablamos del interés en los contratos de seguros y dijimos que las empresas de seguros de daños, la empresa no puede prohibir que un tercero pague la prima, aunque el que está pagando no tenga interés. Porque dijimos que en esos casos eso debe entenderse como una liberalidad o como una donación. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del interés, lo que dijimos es que yo no puedo pagar la prima sobre un bien de otra persona para que me pague a mí, que yo no tengo ningún interés. Siempre tengo que tener un interés directo o indirecto. Pero si yo le quiero pagar el seguro al que sea, la compañía de seguros no se puede oponer a que yo realice ese pago. Y ahora pongan mucha atención porque esto tiene que ver con la oportunidad para el pago. ¿En qué momento tengo yo que pagar? Bueno, nuestras normas dicen que la prima se debe desde la celebración del contrato. Pero como usted al momento en que se celebre el contrato, que es consensual, como hemos dicho, salvo esas excepciones que también hemos hecho referencia en clase, yo en realidad no me pueden pedir que la pague hasta que no me emitan el recibo. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber yo exactamente cuánto es el monto de la prima? Entonces, nuestra norma dice desde el principio la debes, pero cuando la vas a, te pueden pedir que la pagues cuando te hayan entregado la póliza, el cuadro recibo o el cuadro póliza o el recibo de prima, que ya les dije que básicamente es lo mismo, solo que las compañías lo llaman diferente, o la nota de cobertura provisional. Y recuérdense que la cobertura provisional es una cobertura que da la compañía de seguros, es si se quiere un mini contrato de seguros que se hace por un tiempo muy corto mientras se cumplen ciertas condiciones para que el contrato se pueda perfeccionar. ¿Cuáles son esas condiciones? Puede ser, por ejemplo, requisitos que pida la compañía de seguro sobre el bien asegurado. Por ejemplo, bueno, te voy a asegurar la casa, pero te la voy a asegurar si tú le pones unas rejas de seguridad. Y mientras tanto, ¿cómo hacemos? Bueno, mientras tanto te doy una cobertura provisional. Entonces, cuando se emite la cobertura provisional, se cobra también una prima proporcional al periodo que tiene esa cobertura. Y tienes que emitir el recibo para que yo te pueda pagar pues, la prima del periodo provisional. ¿Dónde se pagan las primas? Son pagadas en el... Ah, ya, pero quería que hacer una referencia aquí. ¿Qué pasa si el contrato se perfecciona, pero la compañía de seguros no emite el recibo de prima? ¿No? Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los contratos colectivos. Yo soy la ministra de Educación y celebro un contrato con la compañía de seguros para asegurar a todos los maestros de Venezuela. Pero la empresa me dice, dame la lista de los maestros. Bueno, la estamos actualizando. Ok, le mando la lista y él no me ha mandado el recibo. Yo te debo la prima desde el primer día, pero como tú no me has mandado el recibo, yo no te puedo pagar. ¿Estoy cubierta o no estoy cubierto allí? A ver, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen de eso de conformidad con esta norma? Fíjense, dice, se debe desde la celebración del contrato. Quiere decir que el contrato está vigente, pero no he pagado la prima. ¿Tengo cobertura o no tengo cobertura? Depende. Si ya le dieron el recibo y no la pagó, no tiene cobertura. Pero si no le han emitido el recibo, pues sí tiene cobertura porque el contrato es consensual y se perfecciona con el consentimiento. Bueno, ¿dónde se pagan las primas? Hoy en día esto es una norma un poco, poco aplicable porque como ustedes saben, normalmente pues las primas ahora las vamos a pagar mediante una transferencia y notificando a la compañía de seguros que se ha hecho la transferencia. Entonces, la prima se entenderá pagada en el caso de las transferencias, ¿en qué momento? Se entenderá pagada en el momento en que la compañía de seguros recibió la transferencia. Por eso siempre es importante guardar los recibos de todos estos documentos. Bueno, aquí dice que en algunos momentos la empresa puede cobrarte primas a domicilio, pero que eso no puede considerarse pues como una obligación, sino que lo hace si quiere, si no quiere no lo hace.
¿Qué pasa si la prima no ha sido pagada? El riesgo no correrá por cuenta de la empresa de seguros. Pero fíjense qué interesante esto, ¿verdad? En correspondencia con lo que les señalé anteriormente. Si la prima no ha sido pagada en la oportunidad en que es exigible, el riesgo no correrá por cuenta de la empresa. Entonces, no la he pagado porque no me ha emitido el recibo. ¿El riesgo corre o no por cuenta de la empresa? Sí corre, porque la norma aquí es clara. No aplica cuando te han emitido el recibo y tú no la has pagado. ¿Y por qué? Porque adelante vimos que dice claramente que la prima es exigible contra la emisión del cuadro recibo, recibo de póliza y todos esos nombres que le da nuestra legislación. Luego, dice en este caso, ¿verdad? La empresa, si el tomador no paga la prima, tiene derecho a resolver el contrato de seguros o a exigir el pago de la prima debida con fundamento en la póliza. No está agregando nada nuevo porque es lo usual que pasa en los contratos. Si tú no cumples tu obligación, yo o resuelvo el contrato o pues te pido el cumplimiento del contrato. En ambos casos, ustedes saben que se pueden exigir daños y perjuicios. Ahora fíjense lo siguiente. Si ocurre un siniestro convenido para el pago de la prima, perdón, en el plazo convenido para el pago de la prima, la empresa de seguros pagará la indemnización, siempre que el tomador pague antes de su vencimiento la prima correspondiente. Esto se refiere a que si la compañía en el recibo, por ejemplo, te dice tienes 5 días para pagar, y ocurre el siniestro antes de que tú pagues, la compañía te tiene que pagar el siniestro, sí, pero tú tienes que pagar el recibo de prima en el plazo. Y con más razón, pues esto refuerza la tesis de que si no me ha emitido el recibo, pero ya habíamos celebrado el contrato, la compañía está a riesgo, aunque yo no haya pagado la prima, porque yo tengo que pagar la prima en el momento en que sea exigible. Pero sí nos agrega algo nuevo esta norma, que es que los recibos de prima tienen un plazo para adicional para pagar, ¿no? O sea, puede dar 5 días, puede dar 2 días, puede dar 10 días, etcétera. Ahora tenemos el tema de la prima fraccionada. Entonces, fíjense, hemos hablado de prima pura de riesgo, de prima comercial, de prima de tarifa, de prima nivelada, y ahora tenemos la prima fraccionada. ¿Y qué nos dice la norma? Nos dice, se entiende que este mecanismo constituye una facilidad de pago y no implica modificación de la duración del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de que usted tenía un contrato anual y ahora tiene un contrato mensual porque la prima la paga mensual. El contrato sigue siendo anual y esto es importante para otros efectos, como por ejemplo para los plazos de espera, porque el contrato sigue siendo anual. Yo lo que estoy es fraccionando la forma en que la pago, no estoy fraccionando el contrato. Y aunque ustedes a lo mejor piensen, ay, saben qué, ganas de enredar la cosa, no, porque si la compañía de seguros te dice el contrato es por un mes y luego te dice el plazo de espera es por 9 meses, cuando tú llegas al noveno mes, a lo mejor te puede decir, ah, no, pero este contrato lo que tienes es un mes. Entonces, lo que quiere aclarar la norma es que a todos los otros efectos, la duración del contrato, pues es el periodo que se haya establecido y no el periodo por el cual se pagó la prima. Luego dice, en este caso, si el tomador no pagase alguna fracción de prima dentro del plazo acordado, el cual no puede ser inferior a 5 días. Fíjense, cuando fracciono la prima, yo no puedo decirle a la persona, la prima es mensual y me la tienes que pagar en los 2 primeros días del mes. No, porque siempre como menos tienes que darle 5 días. Ah, no, que el fraccionamiento es semestral, me lo pagas en dos partes, una cada semestre. Igual, no puedes darle menos de 5 días. Claro, este lapso tan corto, eh, el las normas lo establecen como mínimo, porque sobre todo pensando en el fraccionamiento mensual, ¿no? Que es uno de los que a lo mejor le interesa más a la compañía de seguros, porque hay gente que no paga el seguro, pues sencillamente porque no puede pagar la prima anual. Entonces, bueno, si te doy eh, una cuota, un fraccionamiento mensual, y siempre tienes 5 días desde que se venza el periodo para poder pagar ese fraccionamiento. ¿Eso se entiende, sí o no?
Nadie contesta. O sea que no sé cómo se sobreentiende eso. ¿Cómo se sobreentiende eso? Sí se entiende, profesora. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿y por qué no me contestan? ¿Les da flojera? Bueno, dice, si ocurre un siniestro durante el plazo mencionado sin que se haya pagado la prima, la empresa procederá de conformidad con las siguientes reglas. Descontar del monto indemnizable la fracción de prima vencida. Entonces, voy nuevamente. Tengo una póliza de salud. La póliza de salud, supóngase, vale $1.000, $1.200 para evitar. Yo tengo que pagar $100 todos los meses. El contrato tiene una vigencia de un año. Pago mi primera fracción de prima, la de enero. Y luego en febrero tengo un plazo para pagar. Diga usted, tengo 5 días para pagar. El día 4 de febrero ocurre un siniestro que está cubierto por la póliza. Por ejemplo, me rompo un brazo. Entonces, yo voy a ir a la compañía de seguros a reclamar que me pague esa indemnización. La compañía va a pagar, pero va a descontar de lo que me tiene que pagar el monto de la prima durante ese periodo. Entonces me va a decir, está bien, Killen, ponerte el yeso te costó $900, pero como tú me debes a mí $100 de la prima de febrero, porque no la has pagado todavía, entonces yo te la descuento de ese monto, ¿verdad? Ahora bien, si yo en vez de haberme roto un brazo, supóngase, me rompí una uña y arreglar la uña vale $60 y no 120, la compañía me va a pagar los $60, pero sí yo pago los 120 que me corresponden. ¿Sí lo ven? Porque bueno, el monto del siniestro no alcanza para compensar la prima fraccionada que me tocaba, que era de 100 bolívares. Entonces, en ese caso, la compañía dice, te pago, pero si tú me pagas, porque si no, no estaba a riesgo. Lo que es importante entender aquí es que estos periodos que se dan para el pago de la prima es lo que se conoce con el nombre de periodo de gracia. Fíjense que este periodo de gracia es distinto a los plazos de espera, porque los plazos de espera son malos para el asegurado, porque él tiene que esperar es un lapso para que le cubran un siniestro, en virtud de que ese siniestro está, ese riesgo y ese siniestro en consecuencia están sujetos a un plazo de espera. El periodo de gracia es un periodo durante el cual se le da oportunidad al asegurado para pagar la prima estando cubiertos durante ese periodo. Y antes, bueno, era chévere, o sea, más normal porque siempre era anual y al final del año tú tenías un mes para pagar la prima de renovación. Pero ahora, bueno, con la prima fraccionada, los periodos son menores, nunca puede ser menos de 5 días, pero durante esos 5 días tú estás en gracia porque tu riesgo está cubierto, aunque la prima de ese periodo todavía no se haya cubierto. Y este pues es un punto bien importante. Bueno, luego nuestra norma dice, en caso de resolución por falta de pago de una fracción de prima vencida, esta tendrá efecto desde la fecha de finalización del periodo cubierto por la última fracción de la prima pagada. Es decir, tú no me pagaste en febrero, yo te di la resolución del contrato porque no me pagaste. ¿Desde cuándo el contrato quedó sin efecto? Desde el primer día de febrero, porque dice, tiene efecto después de que haya finalizado el periodo cubierto. Y el periodo antes cubierto era el periodo de enero. Pero luego dice, si la empresa no ejerce su derecho a resolver el contrato, no puede negarse a recibir el pago de la prima vencida. Y esto también es muy importante. Fíjense que a veces cuando criticamos las normas del contrato de seguros, hay que tener en cuenta que tiene muchos beneficios para los asegurados, porque ¿qué sucede? Yo no pude pagar la prima el día 5, ¿por qué? Bueno, porque no me pagaron, o porque no tenía dinero, o porque estaba tratando de, o sea, de vender algo para pagar, o estaba inconsciente, en coma, etcétera. Yo puedo pagar la prima en febrero, póngase ustedes el 15 de febrero. La compañía no puede decirme, no, ya no, ahora esto quedó sin efecto, porque ella para eso tenía que haber hecho uso de su derecho a terminar el contrato. Entonces ella el día 6, el día 7 o el día 8 ha debido decir, mire, este contrato quedó resuelto como consecuencia de que usted no pagó la prima
fraccionada que le correspondía a febrero. Pero si no hizo eso, yo la puedo pagar en febrero y la puedo pagar en marzo, también la puedo pagar en marzo. ¿Y eso para qué me interesa? Bueno, porque si yo me quedo embarazada y mi parto es en octubre, la compañía ahora no me puede decir que no, porque el contrato sigue estando vigente porque ella nunca hizo uso de su derecho a resolver el contrato. ¿Cuánto dura el contrato de seguros? Porque claro, fíjense, esto de la duración está un poco perdido aquí porque aquí estamos hablando de la prima, pero está muy estrechamente relacionada con todo este tema de que los riesgos están a cargo de la compañía de seguros desde que celebra el contrato, siempre que se haya pagado la prima en el momento en que la prima es exigible. Ahora bien, ¿cuánto dura el contrato entonces? Bueno, el contrato se va a tener duración por el periodo en el cual ha sido calculado la prima, ¿verdad? Pero si no se puede determinar, entonces se entiende que el periodo de duración de los contratos de seguros es de un año. Y ya les he dicho que los riesgos, pues, están a cargo del asegurador desde el día en que se inicia la vigencia del contrato a las 12 del mediodía hasta el día en que termina el contrato a las 12 del mediodía también. Entonces, leo el artículo por si existe alguna duda en mi explicación. La duración del seguro será por el periodo para el cual ha sido calculado la unidad de prima. En caso de que no se haya especificado y no pueda determinarse de acuerdo con el reglamento actuarial, se presume que la prima cubre el periodo de un año. Y en el supuesto que las partes hayan acordado como facilidad de pago la modalidad fraccionada, esta no afectará la duración para la cual ha sido calculada la unidad de prima. ¿Qué quiere decir esto? Que si la prima era anual y me la fraccionaron, ¿verdad? Entonces voy a ir a cuál es la duración del contrato según la prima que me fraccionaron. Si no dice cuánto era, bueno, se entiende que es anual. Fíjense que no hay otra forma de calcularlo porque la prima no puede tener ningún recargo por el hecho de su fraccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la compañía me dijo a mí, Quilen, son $1,200 y tienes que pagar $100 todos los meses, vamos a suponer que no dijo $1,200 por cuánto tiempo, bueno, se entiende que es $1,200 por un año. Y si me dice tienes que pagar $120 mensuales, ese monto no le puede él decir, pero como lo vas a pagar por partes, te voy a sumar un monto adicional. No, porque está absolutamente prohibido cuando fraccionamos la prima cobrar cantidades adicionales a lo establecido. Entonces, la compañía de seguro agarra la prima y la divide entre el número de unidades en que fracciona. No puede agregarle a eso nada más, ni intereses ni nada más, porque si no, no estaríamos en presencia de una prima fraccionada, sino que estaríamos en presencia de primas financiadas. Y nuestra legislación no permite que se financien las primas por las empresas de seguro. Distinto a eso es que usted se financie porque tiene una tarjeta de crédito, la paga con la tarjeta y luego usted le paga al banco. O distinto a eso es que usted vaya a una financiadora de primas, le diga préstame, ella te da la plata, completa los 1,200 de la prima, tú pagas completo y ahora tú le devuelves a ella los 1,200 más los intereses. Pero eso se refiere a los que le pagas a la financiadora de prima, no a la compañía de seguros. La compañía de seguros no puede cobrar intereses sobre la forma de pago de la prima. ¿Por qué? Porque no estaría fraccionando, sino que estaría financiando el monto de la prima. Y bueno, aquí está lo de los plazos de gracia. Dice, si el contrato prevé, perdón, dice, si el contrato prevé un plazo de gracia para el pago de la prima de renovación, durante ese periodo los riesgos están a cargo de la empresa de seguros. Entonces les decía, esos 5 días que nos dice antes, de que cuando me la fraccionas me tienes que dar por lo menos 5 días para pagar, eso en realidad es un plazo de gracia. Ocurrido un siniestro en ese plazo, la empresa de seguros pagará la indemnización previa a la deducción de la prima correspondiente. Si el monto, y aquí explica la misma regla, si el monto del siniestro, de lo que ella me va a pagar, es menor a la prima, ella no me va a pagar hasta tanto yo no le pago en la prima. Y estas son esas normas que a veces la gente critica
Porque bueno, la gente no conoce la historia de la normativa. Fíjense que sobre todo ustedes que están más jóvenes, les cuesta mucho la historia y dicen, ¿para qué sirve? Porque a veces las normas no se pueden interpretar bien si no se entiende qué pasó históricamente y por lo que esa norma surgió. Yo siempre que estoy frente a una norma, me planteo y creo que eso es una cosa muy importante pensar por qué pusieron esta norma aquí y qué es lo que la norma quiere cumplir. Sobre todo a veces con los organismos de supervisión. El supervisor dice, es que tú incumpliste porque, pero ¿qué es lo que la norma quiere? Y al final lo que la norma quiere verdaderamente se cumplió. ¿No? Lo digo porque en estos días inclusive un supervisor a una palabra, que esa palabra no se entiende así. Yo decía, bueno, pero qué locura, si lo que efectivamente se quiere con la norma se cumplió. Y esto es muy importante. ¿Qué pasó aquí? Pasó aquí que cuando los asegurados tenían un siniestro en el plazo de gracia, fíjense, un siniestro que me acuerdo clarísimo, el señor tenía asegurado su carro, su póliza se vencía el 31 de diciembre, pero él tenía hasta el 31 de enero para pagar la prima. El carro se siniestró y la compañía de seguro le dijo, te pago el carro cuando me pagues la prima. Él todavía estaba en su plazo de gracia, ¿no? Cuando ocurrió. Él le decía, compénsame, digo esto antes de que existiera esta norma, cuando nos regíamos por el Código de Comercio. Y él le dijo, no, yo te voy a indemnizar cuando tú me pagues la prima, pero compénsalo, no, porque si tú no pagas la prima, no es seguro, bueno, toda una explicación allí. El señor pagó la prima y cuando le fueron a pagar la indemnización le rechazaron el siniestro. Entonces le dijeron, no, porque ese siniestro se ocurrió por dolo de su parte. Entonces no procede. Y él dijo, pero bueno, hasta me pidieron que les pagara la prima. Devuélvame la prima. Y luego la compañía de seguros tampoco le devolvía la prima. Fíjense, cuando él pagó la prima ya no existía el riesgo. Entonces, a partir de allí es que la superintendencia empezó a decir, no tiene lógica, si el siniestro ocurre durante el plazo de gracia, la compañía de seguro que compense. Y la primera norma salió mal porque solo dijo eso, y luego las compañías de seguro dijeron, ay, cuando no me alcanza para compensar, porque el siniestro es más pequeño que la prima, entonces fue donde se aclaró posteriormente en las normas, bueno, si el monto de la indemnización es menor a la prima, ahí sí tú puedes decirle, señor, paga la prima y luego yo te pago la indemnización. Es decir, lo que se llaman siniestros parciales, donde el bien no deja de existir. Ahora hablemos del otro elemento del contrato de seguros, que forma parte del objeto. Fíjense que yo les he dicho que la norma trae un error desde la fecha que la redactamos originalmente. El objeto del contrato de seguro para la aseguradora es la prima y para el asegurado es que la compañía de seguros asuma el riesgo. Y el riesgo es la posible ocurrencia, que es lo que yo les he dicho. Acuérdense, si ya nos quedan 10 minutos, acuérdense de probabilidad, riesgo y acuérdense de la palabra, yo que me fui de aquí. Ay, Dios mío, ahora no sé dónde está. Bueno, es la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador asegurado o beneficiario. Fíjense que es raro porque como que repite, ¿no? Por un lado dice que por azar y luego dice que no depende exclusivamente. Esto en realidad puede dar lugar a muchos problemas jurídicos, ¿no? Porque podría eh, un abogado decir, bueno, pero lo piden las dos cosas y si es por azar, a lo mejor puede decir que el azar es una cosa que no se controla y que a lo mejor el hecho de un tercero que no lo hace por azar, sino que lo hace a los propósitos, no está cubierto. O sea, en realidad no he entendido nunca por qué la super necesita reforzar allí que no puede depender de la voluntad del asegurado. Para mí esa palabra por azar no agrega nada allí. Lo que único que puede ser es que no puede ser que dependa de mi voluntad, absolutamente de mi voluntad, porque puede haber una parte que dependa de mi voluntad, como hablamos, por ejemplo, las pólizas estas dotales de matrimonio, que también tú decides si te casas o no, pero no lo decides tú sola, siempre tiene que haber otra contraparte que también se quiera casar contigo. Bueno, dice los hechos ciertos, salvo la muerte, y los de ocurrencia imposible no constituyen riesgo, lo que yo siempre les he dicho. El riesgo que no va a ocurrir no se puede asegurar y el hecho que seguramente va a ocurrir tampoco se puede asegurar
salvo la muerte, pero en la muerte jugamos también siempre con el momento en que la muerte va a ocurrir. Bueno, tampoco constituye riesgo de incertidumbre la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que se haya cumplido o no. O sea, bueno, mi esposo se desapareció, yo voy a tomar una póliza de seguro de vida porque no sé si está muerto o no. No. Eso es lo que se llama riesgo subjetivo. Se utilizaba mucho, se utilizaba sobre todo porque ya la tecnología, en los riesgos, por ejemplo, marítimos. La nave venía en camino, pero no había llegado, no sé si la nave naufragó o no, y la aseguro. Hoy en día, como les dije, bueno, no, porque ya tienen GPS, cámaras, dispositivos de conexión satelital, etcétera. Eso se llama riesgo subjetivo. Cuando lo que yo aseguro es algo que puede haber tenido ya el siniestro o no, sencillamente no lo sé. Eso no se puede asegurar aquí en Venezuela. Cuando empieza el riesgo, bueno, lo de la póliza debe decirlo, ¿verdad? Y aquí está la regla que les dije. Si la póliza no los dice, el día de inicio a las 12 del mediodía y termina el día de finalización a las 12 del mediodía también. Luego aquí vamos a tener unas reglas sobre la grabación del riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que la compañía de seguro pues me dio una póliza a mí porque evaluó un riesgo y el riesgo tenía ciertas condiciones, pero luego se determina que el riesgo se ha agravado. Supongamos, yo soy profesora de la universidad, me venden una póliza de salud, miran mis riesgos, ¿verdad? De conformidad con mi profesión, pero yo de repente decido que ahora quiero ser asistente de vuelo. Entonces allí el riesgo se agravó. O usted tiene una casa, pues chévere, perfecta, la casita bien bonita, y resulta que al lado le ponen una fábrica de juegos, de fuegos pirotécnicos o de armas de fuego, imagínense, de bombas nucleares. Entonces allí el riesgo ha aumentado y en consecuencia, si la prima es el equivalente del riesgo, si aumenta el riesgo, ¿qué tiene que pasar con la prima? La prima tiene que aumentar. Ahora, ¿qué sucede cuando nos quedamos en estos periodos allí de incertidumbre? Aquí nuestras normas dicen que el asegurado, ¿verdad? El tomador o el beneficiario, aquí cualquiera de los tres, pues debe comunicar a la empresa de seguros las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que hubiesen sido conocidas, que si hubiesen sido conocidas al momento de la celebración, no lo habría suscrito la compañía o lo hubiera hecho en otras condiciones. Usted debe hacer la notificación en los 5 días hábiles siguientes al momento en que ocurrió la grabación del disco. Vamos a poner otro ejemplo. Me aseguraron mi carro y resulta que yo vivo en mi carro con mi esposo en un apartamento que tiene un estacionamiento adentro, en una zona pues de baja peligrosidad en Caracas o de menos baja peligrosidad. Y resulta que me peleo con mi marido me bota de la casa y yo me voy a vivir pues a una zona muy peligrosa y además no tiene estacionamiento, tengo que dejar el carro en la calle. Entonces, en ese caso, la grabación del riesgo tengo que notificarla a la compañía de seguros. ¿Qué es lo que cambia? Si la grabación del riesgo depende de mi voluntad, yo tengo que notificarlo 5 días antes. Es lo que dice aquí la norma, ¿verdad? Cuando depende de un acto del tomador, debe ser notificada al menos 5 días hábiles antes de que se produzca, salvo que me dio una causa extraña no imputable. Bueno, sí se agravó el riesgo, pero justo cuando llegué me dio un ataque cardíaco, me quedé en coma, no la puedo notificar. Entonces, a eso se refiere lo de la causa extraña no imputa. O no lo puedo notificar porque el riesgo se agravó y justo ese día hubo un corte de luz y se fue el internet, no había forma de comunicarse. Bueno, es una fuerza extraña no imputable que no me permita hacer esa notificación. Pero si les pregunto grabación del riesgo, si no depende de su voluntad, 5 días después de que conozca que el riesgo se agravó. Y si depende de su voluntad, 5 días antes. Miren, aquí luego viene una regla que son las reglas de qué pasa con la grabación. Entonces la compañía de seguro puede decir ahora, no quiero entonces esa póliza, no, si tú vives por allá, no es que te voy a subir la prima, es que yo no quiero contratar la póliza contigo. Entonces la compañía tiene 10 días para decirle que no quiere seguir con el contrato. Y notificado eso, el asegurado, ¿verdad? Eh, Si le pidieron condiciones, debe de cumplir las condiciones, pero si no, pues siempre la compañía tiene que tener la prima a disposición del asegurado en los 15 días hábiles siguientes para que el asegurado pueda contratar otra póliza de seguro.
O sea, como ustedes saben, la resolución se produce el día decimosexto, siempre que dentro de los primeros 15 días se haya puesto la prima a disposición del asegurado. ¿Qué pasa si no te devolvieron la prima? La compañía sigue al riesgo. Entonces, eso es un tema que es muy importante de conocer por las compañías de seguros, pero bueno, ya es una cosa un poco más compleja. Miren, vamos a dejar la clase de esta aquí porque esto se va a pagar para poderlo grabar y dárselo a sus compañeros que están en el examen y volvemos en 10 minutos porque esto tarda un tiempo entre que eso se convierte a video y yo lo puedo guardar para que ellos lo puedan tener. Entonces tienen 10 minutos para tomarse un café, etcétera, y volvemos en 10 minutos, ¿ok? ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok, ok. Chao. Descansen. Ok, profe. Ok.